Bienvenidos a la sección número 11 de la materia Introducción General a la Biblia. Estamos mirando cómo Cristo es el centro de cada libro de la Biblia. En Daniel, en el libro de Daniel, ¿dónde tenemos a nuestro Señor? Bueno, Él es el dador de sabiduría. ¿Qué capítulo? ¿O no? Es el protector de sus fieles. 2, 3. Es el revelador. Es el Dios ofendido que hace justicia. Es el controlador de la historia. ¿Qué capítulos? 2, 7, 11. Todo el capítulo 11, versículo por versículo. Es una síntesis apretada de siglos de historia profetizada. Es el que purifica el santuario. Es el que hereda a sus hijos. Es el que viene de Oriente. Es el que identifica y anula al anticristo. Es el que limpia y purifica a su pueblo. Es el que escucha la oración individual de quien le clama de corazón. Es el que cumple sus promesas. Es el autor de la profecía. Ese es nuestro Señor. Y en Oseas, hermanos queridos, ¿dónde está Cristo? Es el esposo fiel. Es el que ama incondicionalmente. Es el que reprende a la esposa que ama. Es el que ruega a su esposa que vuelva a él. Y en Joel, Cristo es el que invita a la conversión al venir a Él. Es el que derrama su espíritu. Es el que da dones. Es el que libera. Y en Amós, Cristo es el juez de Israel. Es el león que hace justicia. Es el que condujo a Israel por el desierto. Es el que llama al arrepentimiento. Es el que anuncia el juicio. Y en Abdías, ¿dónde está nuestro Señor? Es el que juzga la deslealtad entre hermanos. Y en Jonás, es el que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es el misericordioso Jehová. Y en Miqueas, ¿dónde está nuestro Cristo? Es el defensor del pobre y del débil. Es el que hace juicio contra los dirigentes de Israel. Es el Jehová que reinará universalmente. Es la luz, es la libertad. Y en Nahum, ¿dónde está Cristo? Es el Dios que hace justicia. Y en Habacuc, es el Dios que en su justicia salva y fortalece. En Sofonías, ¿dónde está Cristo? Es el juez que salva al remanente. En Ageo, Cristo es el edificador del nuevo templo. Es el que llena con su gloria ese nuevo templo que edifica. Es el que escoge a los suyos. En Zacarías, ¿dónde está Cristo?
¿Recuerdan? Es el ángel de Jehová que intercede. Es el Jehová restaurador. Es el Jehová que redime. Es el futuro rey de Sión. Es el resplandor de los hijos suyos, los que le siguen. Es el que defiende a su pueblo. Y en Malaquías, ¿dónde está Cristo? Es el que reprende la infidelidad de Israel. Es el que anuncia el juicio. Es el que reprocha el robo del diezmo y las ofrendas. Es el que promete bendecir al fiel. Es el Jehová que viene en toda su gloria, precedido por el profeta Elías. Y en el Nuevo Testamento, hermanos queridos, ¿dónde está nuestro Señor? ¿Cómo está en cada libro? En Mateo es el Salvador. Es el Rey que viene en la gloria suya y en la del Padre. Es el juez de los hombres. Es el hijo del dueño de la viña. Es el novio en las bodas del Cordero. Es el vindicador de la ley de Dios. Es el tesoro escondido. Es la perla de gran precio. Es el sembrador. Es el que gobierna sobre la fuerza de la naturaleza. Es el creador, proveedor de alimento. Es el esposo que viene. Es el portador de los pecados. Es el autor del discipulado. Y en Marcos, ¿dónde está Cristo? Es el Hijo de Dios. Es el sanador. Es el Hijo del Hombre. Es el dador de dones. Y en Lucas, es el ungido por el Espíritu. Es el intérprete y cumplimiento del Antiguo Testamento. Y en Juan, es el Verbo de Dios. Es Dios. Es Dios hecho hombre. Es el verdadero pan. Es el buen pastor. Es el que envía al Espíritu junto con su Padre a sus hijos. Es el camino. Es la verdad. Es la vida. Es la luz. Y en Hechos, ¿dónde está nuestro Señor? Es el que ascendió y prometió el Espíritu Santo. Es el autor de la vida. Es el ángel de Jehová. Es el que llama y envía a Pablo. Es el centro de la predicación de la iglesia naciente. Y en Romanos, ¿dónde está Cristo? Es la justicia de Dios. Es el poder de Dios. Es el evangelio de la buena nueva de Dios para los hombres. Es el que recoge a Israel, el Israel de Dios. Es el que justifica. Es el que da una nueva vida. Es el que predestina para salvación. Es el que llama. Es el que glorifica. Es el que da victoria sobre el pecado. Es el que elige a Israel. Es el Salvador de los injertos. Es el Señor. Y en la primera carta a los Corintios, ¿dónde está Cristo? Es la sabiduría. Es la justificación. Es la santificación. Es la redención. Es el juez. Es la cabeza del varón. Es el autor del nuevo pacto.
es el co-dador de los dones junto con el Espíritu. Es el amor personificado, es las primicias. Y en 2 de Corintios, es el Hijo de Dios, es el olor grato a Dios como mediador, es el quitador del velo, es el autor de la nueva criatura. Y en Gálatas, ¿dónde está nuestro Señor? Es el Hijo de Dios, es el que redime de la maldición de la ley, es el enviado de Dios, es el que liberta del yugo de la esclavitud del pecado. Y en Efesios, ¿dónde está Cristo? Es el poder que mantiene unida a la iglesia. Es el creador de un nuevo pacto. Es el fundamento del edificio. Es el que llena con toda la plenitud de Dios a sus hijos. Es el sacrificio de olor fragante a Dios. Y en Filipenses, es el iniciador y el que concluye la obra de Dios en sus hijos, el que la inicia y el que la termina. ¿Recuerdan? El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la terminará hasta el día de Jesucristo. Es el Dios que se humilla para salvar. Es el nombre ante quien toda rodilla debe doblarse. Es la causa, la fuente del regocijo del cristiano. Y en Colosenses, este último que les mencioné es en Filipenses, ¿verdad? Me parece que salté el título ese, ¿no? No, que los mencioné. De paso, por lo menos para mí es muy impactante cuando leo Filipenses y constantemente van a ver ustedes que Pablo repite: regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor, siempre. Esa es la nota de Filipenses. Pero es importante recordar que cuando Pablo escribió eso, estaba preso. Y según la costumbre de la época, y donde estaba allí preso Pablo, era encadenado. Había una cadena de aproximadamente 1 metro. O sea, de donde estaba la cadena, lo largo de la cadena era de 1 metro. Y ese metro era lo suficiente como para que ahí tuviera también su lugar para hacer sus necesidades. Y allí mismo tenía que comer. Y bajo esa circunstancia él escribe a los hermanos de Filipos: regocijaos en el Señor siempre. Es que en su mente estaba Cristo. Esa era su visión, su misión y su vida. Así que no importa la circunstancia en la que estemos, cuando Cristo es el centro, vamos a regocijarnos en el Señor siempre. Y es lo que vemos en Filipenses. Pero porque Cristo era el centro de él también, y no solamente de su epístola, sino de su vida. En Colosenses, ¿dónde está Cristo? Es el primogénito, es decir, la causa originadora de toda la creación, el autor mismo de la creación. Es el primogénito de entre los muertos, el más importante entre los que ha resucitado, porque su resurrección fue para vida eterna de los que lo sigan. Es en quien habita toda la plenitud de la deidad. Es en donde está escondida la vida de sus hijos. Es el que se sentó a la diestra de Dios. Y en la primera carta a los tesalonicenses, ¿dónde está Cristo? Es el Señor a quien mataron. Es el Señor que viene. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, es el juez. Es el que está pronto en venir. Es el que es suplantado por el hombre de pecado, haciéndose pasar por él, por Cristo. Y en la primera carta a Timoteo, ¿dónde está nuestro Señor? Es el Rey de los siglos.
es el inmortal, es el invisible, es el único y sabio Dios, es el Dios salvador, es el solo soberano, es el Rey de reyes y Señor de señores, es el único que tiene inmortalidad, es el que habita en luz inaccesible, es el que ninguno de los hombres ha visto en su naturaleza divina, ni puede ver actualmente. Y en la segunda carta a Timoteo, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? Es el que quitó la muerte segunda. Es el Señor. Es el que sella a sus hijos. Es el juez. Es el que viene. Es el Rey. Y en Tito, ¿dónde está Cristo en esa carta? Él es el Señor. Es el ungido. Es el gran Dios. Es el Salvador. Es el que se dio a sí mismo por nosotros. Es el que justifica en su gracia. Es el Dios bondadoso. Es el Dios misericordioso. Y en Filemón, ¿dónde está nuestro Señor? En Filemón, Cristo es el Señor. Es el ungido. Es el dador de bienes. Es el libertador. Es el amo. ¿Han podido ver eso en la carta a Filemón? En toda la historia que le toca pasar a Filemón, del esclavo que se le escapa, Onésimo, y cómo al conocer al Señor, recibe de Dios su misericordia, representada por la misericordia de Pablo, al pedirle a Filemón que lo reciba de nuevo. Esa es una carta preciosa. El plan de la salvación está en Filemón en una forma maravillosa. Y en Hebreos, ¿dónde está Cristo en Hebreos? Es el Creador. Es la imagen misma de Dios, de su sustancia. Es el resplandor de su gloria. Es el sustentador. Es el purificador. Es el que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, en las alturas. Es el Hijo. Es el primogénito. Es el Señor. Es el que permanece para siempre. Es el autor de la salvación. Es nuestro hermano. Es el que participó de carne y sangre. Es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Es el único mediador eficaz. Es el perfecto. Es el verdadero sacrificio que quita el pecado. Es el camino nuevo y vivo. Y en Santiago, ¿dónde está nuestro amado Señor? Es el ungido. Es el soberano. Es el que exalta al que se humilla. Es el juez. Es el Señor. Es el sanador. Y en la primera carta de Pedro, ¿dónde está Cristo? Es el ungido. Es el que será manifestado. Es el que estaba en los profetas. Es el santo. Es la principal piedra del ángulo. Es el que padeció una sola vez. Es el que nos lleva a Dios. Es el que fue muerto en la carne. Es el que fue vivificado en el espíritu. Es el que padeció en la carne y el que terminó con el pecado. Y en la segunda carta de Pedro, ¿dónde está Cristo? Es el ungido. Es el que nos hace partícipes de su naturaleza divina. Es el Rey. Es el que recibió del Padre honra y gloria. Es el que libra de la tentación. Es el Señor que viene. Y en la primera carta de Juan, Cristo es el verbo de vida.
es la vida eterna, es el ungido, es el abogado para con el Padre, es la verdad, es la luz, es el que se ha de manifestar, es el que deshace las obras del diablo, es el amor, es el Salvador del mundo, es el verdadero Dios, es el que vino en carne. Y en la segunda epístola de Juan, Cristo es el ungido, es el que vino en carne, es el Hijo. En la tercera carta de Juan, Él es la verdad, Él es Dios. En Judas, ¿dónde está Cristo? Él es el ungido, es el arcángel Miguel, es el Señor, es el misericordioso, es el que nos puede guardar sin caída. Y en el Apocalipsis, ¿dónde está nuestro Señor? En cada página, en cada capítulo, en cada sección. Es el ungido, es el manifestador, es el testigo fiel, es el primogénito de los muertos, es el soberano de los reyes de la tierra, es el que viene, es el alfa y la omega, el principio y el fin, es el que vive y estuvo muerto, es el que vive por los siglos de los siglos, es el que tiene la llave de la muerte y del Hades, es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, es el que conoce toda obra, todo trabajo y toda paciencia, es el primero y es el postrero, es el que estuvo muerto y vivió, es el que tiene la espada aguda de 2 filos, es el Hijo de Dios, es el que tiene ojos como llama de fuego, es el que tiene pies semejantes al bronce bruñido, es el que tiene los 7 espíritus de Dios, es el que tiene las 7 estrellas, es el santo, es el verdadero, es el que tiene la llave de David, es el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, es el amén. Es el testigo fiel y verdadero, es el principio de la creación de Dios, es el cordero como inmolado, es el león de la tribu de Judá, es la raíz de David, es el cordero que recibe la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Es el ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Es el que jura por el que vive por los siglos de los siglos. Es el hijo que está por ser dado a luz. Es el hijo que el dragón intenta matar. Es el hijo arrebatado para Dios y para su trono. Es Miguel que lucha contra Satanás, le vence y le expulsa del cielo. Es el cordero en pie sobre el monte Sión. Es el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es el todopoderoso que reina. Es la lumbrera que ilumina la nueva Jerusalén. Es el Señor que viene. Cristo, hermanos y amigos queridos, es todo. En la Biblia, en cada uno de sus libros y de sus páginas, Cristo es el centro de la palabra de Dios. Cuando tengamos eso en nuestras mentes, claro, vamos a disfrutar este libro maravilloso como nunca antes lo hemos hecho. A partir de las siguientes secciones estaremos entonces estudiando ya lo que es la Biblia en sí. El nombre de ella, ¿por qué se llama Biblia? ¿Por qué dividida en Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Por qué dividida en capítulos y versículos? ¿Quién hizo eso? ¿Cuáles son los beneficios de esas divisiones? ¿Cuáles son sus libros? ¿Cuándo se escribieron? ¿En qué época? ¿Con qué propósito? Cada libro. Pero lo estaremos viendo entonces en las próximas secciones. Que Dios pueda bendecirles mucho y que esta breve reflexión sobre Cristo como centro de cada libro de la Biblia pueda ayudarnos a amar más
este precioso libro. Nos vemos en la próxima sección.